Listo, gracias. Estamos en Juan capítulo 17. Seguimos en la oración del aposento alto, en el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, a los 11 que quedan. Recordemos, Judas ya se fue, Judas ya traicionó, y todo lo que hemos estado viendo, Cristo se lo está diciendo particularmente a los 11. Continuamos, 17:1. Después de decir todas esas cosas, todo el discurso que empezó en el capítulo 13 que ya vimos, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. La hora es la hora de la consumación de la redención. Cristo sabe que está próximo a ir a la cruz. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Vemos que la misión de Jesús es dar gloria a su Padre por medio de la obediencia a la voluntad de su Padre, y vemos que es la manera en la cual nosotros podemos dar gloria a Dios de la misma manera. Cristo le está pidiendo al Padre que le glorifique en ese momento donde Él va a consumar la redención de su pueblo. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Esta es una referencia a Daniel. Ya lo vimos, donde dice que vio Daniel a un anciano de días que le daba a uno como hijo de hombre toda la autoridad. Este es Jesucristo. Entonces es una figura del Mesías. Cristo reconoce que él tiene autoridad sobre todo ser humano, no solo sobre los creyentes, sobre todo ser humano. Sin embargo, los creyentes guardan una relación especial con él. Dice: Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. La vida eterna que Jesús da solamente es para los que Él ha recibido como un regalo de parte del Padre, es decir, para los que el Padre ha seleccionado. La vida eterna no es para el mundo en general, no es para el impenitente, no es para el impío que está en el infierno. La vida eterna es para el pueblo elegido de Dios, y ese pueblo de antemano Dios se lo ha dado a Cristo. Y Cristo va a dar vida eterna a cada uno de los que conforman su pueblo, sin faltar ninguno. Entonces, hay un grupo, esto ya lo sabemos, ya lo hemos visto muchas veces, hay un grupo de personas escogido desde la eternidad pasada, que no se aumenta ni se disminuye, el cual Dios eligió de entre la humanidad caída para regalárselo a Cristo, para que Él después les redima y les salve. Y a cada una de estas personas que conforman este pueblo, Cristo les ha dado vida eterna. Y esta vida eterna se define en el versículo 3, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. La vida eterna no es nada más cuando mueras y estés en el cielo o en los nuevos cielos y nueva tierra y vivas para siempre. La vida eterna comienza de este lado de la eternidad, desde que tú te conviertes en cristiano. La vida eterna tiene que ver con que tú conozcas a Dios. Pero este conocimiento de Dios no es un conocimiento intelectual de Dios, es un conocimiento relacional, ex, o sea, experiencial de Dios. No es que conozcas datos sobre Dios, sino que conozcas a Dios como tu Padre. Y como dice Paul Washer, es muy diferente. Por ejemplo, dice él, y es creo un buen ejemplo, que yo vaya con mi esposa al ginecólogo, ¿no? Y probablemente él conoce más sobre mi esposa que yo en términos de cómo se llaman sus huesos, cuántos músculos tiene, cómo funciona su aparato reproductor, cómo funciona pues sus hormonas. O sea, puede que él conozca más datos sobre mi esposa, pero yo la conozco mejor. Entonces, ese es el punto. La vida eterna consiste en tener una relación viva, dinámica con Dios. No es solo llenarte la cabeza de datos, es que conozcas a Dios como tu Padre, y entonces la vida eterna comienza aquí. Tú ya estás experimentando, si eres cristiano, tú ya estás experimentando la vida eterna, porque eso quiere decir conocer a Dios, que es el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. No puedes conocer a Dios si no lo conoces, ya lo hemos visto muchas veces, por medio de Jesús. No lo puedes conocer por medio de cualquier camino, ni de Mahoma, ni de Buda, ni de Krishna. Lo tienes que conocer por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es la revelación de Dios a quien Dios envió a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, como le dio Cristo la gloria a su Padre. Cristo no deja que completemos esta frase, porque dice: al terminar la obra que me encargaste. Otra vez, la manera de glorificar a Dios es por medio de hacer la voluntad de Dios.
La manera en la que Cristo glorifica a su Padre es por medio de la obediencia. Y la manera en la que tú le das gloria a Jesús y le das gloria al Padre es por medio de tu obediencia a su palabra. No importa si cantas mucho, si levantas las manos, eso es bueno que lo hagas. Si das tu diezmo, si das ofrenda, eso no importa. Esas son cosas buenas. No importa que tu vida se caracterice no por una obediencia perfecta, por aquí no la vas a alcanzar, pero que tu vida se caracterice por un patrón de obediencia a la voluntad de Dios y de esa manera entonces le estás glorificando, porque Cristo dice, yo te glorifico como terminando la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Cristo deja muy claro que Él existe antes de que el mundo comience, Él es Dios, Él se humanó, Él se encarnó, Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, está por conseguir la redención del pueblo elegido por Dios y ahora le pide a su Padre que una vez que termine su misión le glorifique y lo vuelva a vestir con la misma gloria que Él tenía antes de que ellos crearan el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Otra vez, ¿Cristo le reveló a Dios a todo el mundo? No, solo a los que Dios le dio de este mundo. Hay una diferencia clara entre el mundo y los que Dios tomó del mundo para dárselos a Cristo. Bueno, a los que Dios tomó del mundo para dárselos a Cristo, son a los que Cristo les da vida eterna, y a los que Dios tomó del mundo para dárselos a Cristo, son a los que Cristo les ha revelado a Dios. Quiero que noten eso y no se pueden pelear con el texto, es muy claro lo que ¿Lo dice. puede repetir? ¿Lo puede ¿Mandé? repetir? ¿Lo puede repetir? Sí, claro, Cristo ha revelado a Dios solamente a los que Él le dio primero, es decir, dice, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Hay una diferencia entre el mundo y el pueblo que Dios eligió para sí mismo del mundo y lo tomó para Él, y a ese pueblo elegido es el que Cristo le revelará al Padre, no al mundo en general. Cristo no vino a ministrar, digamos, salvíficamente al mundo en general. Cristo vino a conseguir la redención del pueblo elegido por Dios. Es un grupo dentro del mundo que Dios tomó del mundo de manera soberana con base en su libre elección para salvarles, y entonces es a los que Cristo les ha revelado a Dios, porque Cristo es la plena revelación de Dios. Entonces dice, yo te he dado a conocer, yo ya te revelé, pero ¿a quiénes? ¿Al mundo? No, a los que me diste de este mundo, a tus elegidos nada más. Siempre fueron tuyos desde la eternidad pasada, desde antes de que nacieran, desde antes de que existieran concretamente en esta tierra, los que tú has elegido para salvación siempre fueron tuyos. Tú los has escogido desde la eternidad. Eternamente eres de Dios. Por eso sabemos que Dios te ama con un amor eterno. Y si su amor no tuvo principio, entonces tampoco tiene final. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste, otra vez Cristo haciendo énfasis de este pacto de redención, donde el Padre da un pueblo a su Hijo para que el Hijo redima a ese pueblo y consiga su redención, y luego el Espíritu Santo les aplica la redención al pueblo elegido por Dios. Son tuyos, son de este mundo, tú los tomaste del mundo, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Lo que caracteriza otra vez a un cristiano verdadero es la obediencia. Cristo ya dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. No de manera perfecta. Vamos a caer, vamos a pecar terriblemente, pero nos vamos a arrepentir y vamos a seguir caminando y vamos a perseverar, porque Dios nos está perseverando por medio de la intercesión de Cristo. Vimos la semana pasada, y lo vamos a ver en un ratito más, que al mismo tiempo que Judas está traicionando, Pedro va a estar traicionando también. Es el relato de dos traidores, no solo de uno. Pero uno terminó siendo un pilar dentro de la iglesia cristiana y el otro se suicidó y se partió en dos, se fue al infierno. ¿Qué es lo que cambia? Que a Judas Cristo le dijo, lo que vas a hacer, hazlo rápido, vete y hazlo. Y a Pedro le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es la intercesión de Cristo a favor y en favor de su pueblo lo que marca la diferencia entre Pedro y Judas. Entonces, lo que caracteriza al cristiano que es tuyo, que tú me has dado, es que ellos han obedecido tu palabra.
Y ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Ellos entienden que yo vengo de parte de ti y han creído las palabras que tú me mandaste que les dijera. Es decir, ellos han puesto su fe en mí como tú lo has mandado. Entonces, reconocen, entienden que yo soy el Mesías, reconocen, entienden que yo vengo de ti. Y luego Cristo aquí, recuerden, aquí Cristo ya terminó desde el capítulo 16 al final del versículo. Cristo ya terminó su discurso, porque si nos damos cuenta, esto ya no es un discurso, esto es una oración. Cristo aquí ya está, todo el 17, Cristo está intercediendo por su pueblo ante el Padre. Entonces aquí Cristo se está dirigiendo directamente al Padre. Y dicen en el versículo 9, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Otra vez, hay una distinción entre el mundo y los que Dios tomó del mundo para regalárselos a su Hijo, para que fueran su pueblo. Ellos le pertenecen eternamente, soberanamente. Dios los ha escogido del mundo. Esto nada tiene que ver con una fe que ellos después iban a poner en Jesús, porque si tú tienes fe en Jesús, ya lo leímos en Efesios y ya lo estudiamos, es porque Dios te regeneró siendo un cadáver espiritual, Él te regaló la fe y Él te regaló el arrepentimiento para que creas en su Hijo. Tú no tienes absolutamente nada para que en tus propias fuerzas puedas ir a Jesucristo. Si tú estás buscando a Dios es porque Él te buscó primero. Entonces noten cómo Cristo no intercede por el mundo en general. Cristo no está intercediendo por cada persona que ha pisado el planeta. Cristo está intercediendo por los suyos, por su pueblo, porque son los que le pertenecen a Dios. Porque tú me los has dado, entonces son tuyos, te pertenecen. Por eso es que ningún cristiano puede perder su salvación porque está seguro en las manos de Dios. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. El fin de la vida cristiana es llevar gloria a Jesús por medio de reflejar a Jesús en tu vida, es decir, por medio de obedecer su palabra. Entonces, los que son míos son los que tú me has dado y te pertenecen a ti, y tú me los diste con un propósito para que vivan de acuerdo a tu voluntad y ellos me den gloria por medio de su obediencia. Por eso nos dijo ya, ellos han obedecido tu palabra. ¿Ok? Luego sigue el 11. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Cristo sabe que su hora está por llegar, Él está por terminar la redención y va a ser ascendido al cielo. Entonces, Señor, yo ya me voy, pero ellos se van a quedar en este mundo. Yo voy a regresar a ti, pero ellos quedan en este mundo. Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Cristo, ora al Padre, intercediendo, reconociendo que el nombre del Padre está sobre Jesús, pidiendo la protección del Padre para su pueblo, pero Cristo ora por algo particularmente importante dentro de su pueblo, y que es para que ellos estén unidos como lo estamos nosotros. Cristo ora porque su pueblo no se divida, Cristo ora porque su pueblo esté unido, y la base de esa unidad es la unidad intratrinitaria. Exactamente así como Cristo está unido al Padre, el Padre al Espíritu y Cristo al Espíritu, en esa perfecta comunión, en esa perfecta unidad, Cristo manda y Cristo pide que nosotros estemos unidos entre nosotros. Así que cuando haya pleitos, cuando haya divisiones, todo esto, recuerden qué es lo que estaba en la mente de Jesús al final de su vida, que mi pueblo está unido como lo estamos nosotros. Y eso te implica perdonar. Y eso te implica pasar por alto todas las ofensas. Hazlo, no importa. Vale la pena. Cristo ya derramó su sangre por ti y por mí. Y Él quiere que nosotros estemos unidos tal como lo está la Trinidad. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste, los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Tú me los diste, yo los cuidé, yo te los entrego, yo te los regreso, yo cumplí tu voluntad, ni uno solo se perdió, solo se perdió el que se tenía que perder, el que estaba destinado a perderse, que eso es Judas, que ya traicionó. Él va camino a la destrucción porque esto estaba predicho en las Escrituras. No hay forma que Judas no pudiera no haber traicionado.
Esto estaba predicho en las Escrituras. Era necesario que pasara, pero Judas lo hizo libre y voluntariamente. Por eso es que él es culpable y él es responsable. Y como lo hemos visto ya, si me preguntas cómo funciona esto, no tengo la menor idea. No sé, pero no importa, yo no necesito saber, yo necesito creerlo. Eso es todo. Yo no necesito entenderlo, porque lo único que yo necesito entender es que Dios es mucho más grande que mi capacidad para entenderlo y comprenderlo. Entonces, como no lo entiendo del todo, porque Él es trascendente a mi mente, aunque es inmanente a mi corazón, Él es trascendente a mi mente, es decir, es cercano a mi corazón, yo por eso le adoro. Pero Judas se perdió porque él estaba destinado a perderse. De los otros ni uno solo se perdió porque Cristo les preservó. Ahora voy a ti, mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia. A los cristianos los va a odiar el mundo porque los cristianos viven en contracorriente al mundo. Los cristianos no somos como el mundo, no tenemos los valores del mundo, no buscamos lo que el mundo busca, no amamos lo que el mundo ama, denunciamos el pecado del mundo porque la palabra de Cristo, que es verdad, mora en nuestros corazones por medio de su Espíritu, y entonces podemos esperar que el mundo nos odie. Pero también podemos esperar que al estar saturados con el Espíritu Santo y la palabra de Cristo podamos estar llenos de gozo. Las palabras de Cristo, las muchas cosas que Cristo dijo, son las que producen el gozo. La palabra de Dios es la que debe producir el gozo en tu vida. Y esa palabra es la que va a producir que el mundo te odie. ¿Por qué? ¿Por qué te odiará el mundo? Porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Una vez que Dios te toma del mundo y Dios te separa del mundo, tú no eres como el mundo, tú no vives como el mundo, tú no caminas al mismo ritmo que el mundo, por eso el mundo no te quiere. Es normal. Deberías de temer si el mundo te amara, porque si el mundo te amara y no tuviera tema contigo, quiere decir que estás viviendo igualito que el mundo. Y entonces, ¿dónde está la diferencia del pueblo de Dios? Entonces, Cristo aquí está pidiendo por la protección, el cuidado de sus discípulos. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No es posible en este momento que los arrebates del mundo, ellos tienen algo que hacer aquí. Así que se van a quedar en el mundo, nos vamos a quedar en el mundo, tenemos una obra que terminar, pero protégenos del maligno. Así que el cristiano está guardado del maligno, de la mano del maligno con la fuerza de Dios. Tú no tienes que ver cómo te cuidas de Satanás, el que te cuida de Satanás es Dios. Él es quien te protege del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Señor, así como yo no soy del mundo, ellos no son del mundo, te pido que vivan de manera diferente, santos, apartados. ¿Qué es lo que los apartará del mundo? Tu verdad. Tu verdad en sus corazones es lo que los hará vivir diferentes al mundo. Ahora, ¿dónde encontramos esta verdad de Dios? Enséñales tu palabra. En la palabra de Dios está reflejada la verdad de Dios y es la verdad de Dios en las manos del Espíritu Santo la que me va a santificar. Dice, haz los santos con tu verdad. El instrumento de santificación en tu vida es la palabra de verdad en manos del Espíritu Santo. Es qué tan expuesto estás a la Biblia. Entre más expuesto estés a la Biblia, entre más expuesto estés a la verdad de Dios, tu santificación crecerá. Entre más te alejes de la fuente de verdad, tu santificación se verá interrumpida. Pero tienes que entender, Cristo te está mandando a vivir diferente al mundo, porque así como Él, tú no perteneces al mundo y Él te manda y Él le pide a su Padre que vivas como un santo. O sea, que vivas como alguien apartado, separado del mundo. Y es la verdad de Dios la cual te va a santificar y la verdad de Dios está en su palabra. Así que tienes que tener una relación intencional con la palabra de Dios. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Así como yo fui enviado por ti, hoy yo los envío al mundo. Cristo les enviará para que establezcan el cristianismo en el mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Yo necesito terminar la obra de redención al morir bajo tu ira por sus pecados, para que entonces una vez que tú aceptes mi sacrificio, tú les puedas santificar por medio de tu verdad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que seas santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida? Que no nos parezcamos al mundo.
No que queramos ser como el mundo, sino que seamos diferentes al mundo. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos santificados por medio de la palabra de Dios, la cual está en la Biblia. Ahora, una vez que está pidiendo por sus discípulos, no por el mundo, por los que Dios le entregó a él, por ese grupo de hombres y mujeres que le pertenecen a él, Cristo a continuación ora por ti y por mí. Si alguna vez te has preguntado si tú y yo aparecíamos en la Biblia, aquí estamos. Aquí, si tú eres cristiano, estás en este versículo. No te pido solo por estos discípulos, por los 11, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. No te estoy pidiendo solo por estos 11 que me quedan acá. Te pido por todos los discípulos que voy a tener, que van a creer en mí por la predicación de ellos. ¿Y qué crees? Si tú has creído en Cristo hoy porque alguien te predicó, esa predicación la puedes rastrear, si fuera posible, hasta los apóstoles. Entonces aquí Cristo está pidiendo por ti y por mí. Cristo intercedió por ti de manera específica y por mí. Nosotros somos los que creen en Cristo por el mensaje que predicaron los apóstoles. Y Cristo aquí está pidiendo por nosotros. ¿Y cuál es el contenido de su oración? Te pido que todos sean uno, otra vez, unidad, así como tú y yo somos uno. Otra vez, la base de nuestra unidad es la unidad intratrinitaria. El modelo de la unidad que los cristianos debemos tener es la propia Trinidad. Ahí cuando tú veas que el Padre se pelea con Cristo y Cristo se pelea con el Espíritu Santo, tú te puedes pelear con tu hermano. Pero si eso no pasa y eso no pasa, Dios te manda a ser uno, porque Él desea que tú y yo seamos uno como un pueblo. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer que Cristo nos envía cuando vea nuestro amor, y porque ya lo dijo antes, y cuando vea nuestra unidad como pueblo. Por eso es que los pleitos entre los cristianos son tan terribles. Por eso es que no hay nada tan oximorónico, tan contradictorio, pues, como un cristiano que guarda rencor. No puede ser, no puede ser. Cuando tu hermano te ofende, Dios te llama a perdonar de inmediato, rápido, se acabó, perdonado está, quito la ofensa, la dejo atrás, he sido perdonado por Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, si tú y yo queremos vivir de acuerdo a nuestra voluntad, por lo menos entendamos que vamos a estar pecando y nos estamos abriendo a la disciplina o a la justicia retributiva pactual de Dios. Pero aquí Cristo está pidiendo por ti para que entiendas que esto eres tú. Tú y yo somos los que creímos por los apóstoles y Cristo pide que seamos uno, perdón, así como ellos, el Padre y Cristo son uno, para que el mundo crea que Cristo, perdón, nos envió y que Dios envió a Cristo. Es decir, nuestra unidad y nuestro amor va a ser un testimonio al mundo de la veracidad del Evangelio. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Otra vez el propósito es la unidad. Yo les he mostrado la gloria que tú me diste a mí con el propósito de que ellos sean uno como nosotros somos uno. Otra vez Dios te está poniendo cuál es el ejemplo de tu unidad y es la Trinidad. Y aquí he estado siempre en la Biblia y te aseguro que hemos leído este versículo muchas veces y no nos detenemos a pensar que realmente nos están marcando un patrón de cómo debemos estar juntos y ese patrón es la propia Trinidad. Está difícil, pero debemos ser intencionales en vivir de esa manera con los hermanos. Cristo quiere la unidad de su pueblo, no la división. Por eso es que Cristo odia cuando tú y yo formamos divisiones. Cristo quiere la unidad ahora, no a costa de la verdad. Esto lo tienes que sistematizar. Pablo ya te lo dirá también en Corintios. Pero aquí te está hablando del verdadero creyente que cree la verdad, no del falso que está creando sus doctrinas heréticas. Ahí te puedes separar totalmente, ¿no? Pero el punto es
los conflictos personales de los cristianos deben ser nulos, mínimos, ceros, y si existen deben desaparecer de inmediato, porque la petición de Cristo es que seamos uno, así como ellos en la Trinidad son uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Nosotros estamos unidos a Cristo y por eso como Cristo está unido al Padre, nosotros estamos participando en esa unión intratrinitaria por medio de nuestra unión con Cristo. Por eso gozamos el amor del Padre, porque el Padre lo desborda en su Hijo y nosotros estamos unidos a Cristo. Que gocen de una unidad tan perfecta. Otra vez Cristo enfatizando lo que Él quiere de su pueblo es la unidad. No es que te llenes la cabeza en 400 seminarios de conocimiento, no es malo ir al seminario, si puedes hacerlo, hazlo, es muy bueno que estudies, pero tu estudio te debería llevar a vivir en amor y a vivir en unidad, no a separarte más, no a ser orgulloso, ni soberbio, ni altivo. Que ellos gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Es decir, otra vez, el testimonio de la iglesia por medio de su amor mutuo y de su unidad impactará al mundo. ¿Quieres que el mundo sepa que Cristo viene de parte de Dios? Vive en unidad perfecta con tus hermanos. Y en medio de esta unidad, el mundo notará el amor que tienen y notará entonces el amor que Dios les tiene en Cristo, que esto ya lo vimos hace como 2 semanas, que Dios te ama a ti como ama a Cristo, ya te lo dijo Cristo. Y les dije que es algo que tendría que hacer volar nuestras mentes en 1000 pedazos. Dios te ama a ti así como ama a Cristo. Padre, quiero que los que me diste otra vez del mundo, tú seleccionaste un grupo al que tú me entregaste, el cual yo vengo a salvar. Esto responde a la gran pregunta de por quién derramó su sangre Jesús, por quién murió Cristo. Cristo murió solo por su pueblo, Cristo no derramó su sangre por todo el mundo, es decir, por cada ser humano que ha pisado este planeta. La redención es particular, solamente a los elegidos de Dios. Cristo no derramó su sangre por alguien que hoy está esperando el tormento del infierno. Es decir, Cristo no malgasta su sangre. Él vino a salvar a su pueblo. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Y Señor, donde yo voy a estar y donde yo voy, quiero que ellos estén ahí conmigo. O sea, aquí Cristo está garantizando, porque el Padre desde luego escucha a su Hijo, porque su Hijo fue perfecto en obediencia a su voluntad. Cristo está garantizando que donde Cristo viva vas a vivir tú. Tú crees que tu salvación se puede perder, entonces crees que Cristo va a estar ahí en el infierno sufriendo, porque donde Cristo esté vas a estar tú. Porque Cristo le está pidiendo a su Padre que los de su pueblo que Él ha entregado, donde Cristo esté, ellos estén ahí. ¿Para qué? Para que puedan ver la gloria de Cristo y podamos glorificar a Cristo. Y entonces Cristo dice, porque tú me amaste aún antes de que comenzara el mundo, y decimos, qué maravilloso, el Padre amó a Jesús antes de que el mundo comenzara. Pero ¿qué nos acaba de decir? Que nos ama a nosotros tanto como lo ama a Él, y como lo ama a Él, nos ama también a nosotros, así que a nosotros también nos ama antes de que comenzara el mundo. El amor del Padre por su pueblo es eterno. Y si es eterno, no tuvo un principio. Y si no tuvo un principio, tampoco tendrá un final. Así que tú estás seguro y tú estás segura. Yo estoy seguro en los brazos del Padre por medio de la persona de Cristo. Cristo es maravilloso. ¿Quieres crecer en tu vida cristiana? Ve a Cristo. Velo, estúdialo, estudia su persona, sus obras, sus palabras, sus maravillas, deleítate en Cristo, porque Cristo es la revelación de la gloria de Dios. Entonces aquí Cristo está garantizando y asegurando tu lugar en la gloria. Que los o sea, Padre, que donde yo estoy, los que tú me diste estén ahí conmigo, para que vean mi gloria, porque me amaste antes de comenzar el mundo, y la implicación es, tú los amas de la misma manera. Oh Padre, justo el mundo no te conoce porque yo no me revelé al mundo, es decir, yo no le revelé a Dios al mundo, sino le revelé a Dios a tu pueblo. Pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a quién,
a ellos, no al mundo. Y lo voy a seguir haciendo y seguiré haciéndolo. Entonces entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Entonces al final del día, como mi pueblo está, digamos, unido a mí, tú me amas a mí, tú vas a amar a mi pueblo por medio de mí. Y yo voy a estar unido a mi pueblo. O sea, Juan 17 es una celebración de unidad, unión entre los cristianos y Cristo, los cristianos y el Padre, entre los propios cristianos, entre Cristo y el Padre. Pero nuevamente, ¿a quién le ha dado a conocer Cristo al Padre? Solamente al pueblo que el Padre le ha dado. Y a ese pueblo al que el Padre le ha dado, al que Cristo ya dijo que el Padre lo ama como a su propio Hijo, Cristo le pidió que donde Él esté, su pueblo pueda también estar. De esa manera terminamos el capítulo 17 y nos vamos rapidísimo al 18. ¿Tiene alguna duda? No. 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 Ok, aquí sí les voy a pedir ya, porque ya me cansó un poco la voz, que me puedan ayudar con la lectura y yo les digo dónde se paran. ¿Quién me ayuda? Vamos a leer rápido. Yo si quieres. ¿Quién me ayuda? En el 18. Yo. Ajá, vamos a leer, yo creo, vamos a leer, ajá, vamos, el 18. ¿Y sabes qué? A ver, por favor, tú si me puedes ayudar con el 18 rapidísimo, yo te digo dónde te paras y la hermana Ileana con el 19 porque los voy a leer también. Venga. Capítulo 18. Traicionan y arrestan a Jesús. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó en el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar. Sus Sí, síguele. discípulos, principales sacerdotes y romanos y guardias del templo para Como que se te está cortando y no te que escuchamos. acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. A ver, síguele. Bueno, digo hola. Sí, sí, a ver, síguele. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó. ¿Le puedes subir? ¿A quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran las propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó la espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Está ahí rápido, espérame. Entonces acá Jesús termina su discurso. Recuerden, es la última cena. Salen y ¿cuál es el acto seguido? Jesús es arrestado. Cristo le dijo a Judas, estaban cenando y Cristo le dijo, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Y Judas se fue a hacerlo rápido. ¿Saben qué? Ya les voy a entregar a Jesús. Así que estaban en un huerto, ¿no? Que Judas conocía porque ahí se reunía con sus discípulos. Llegan los principales sacerdotes, fariseos, con soldados romanos, guardias del templo. Y Jesús pregunta, vamos, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y Cristo les dice, yo soy. Otra vez es la construcción gramatical que le dijo Dios a Moisés en la zarza, perdón. O sea, otra vez, cuando Cristo dice yo soy, es una declaración de divinidad y tan lo es que cuando dice yo soy, todos retroceden y caen al suelo. Yo no sé cómo lo dijo, yo no sé qué es lo que ellos escucharon, vieron, truenos, no sé, pero cuando Cristo dice yo soy, todos se caen al suelo. Es una declaración de deidad. Entonces, aquí Cristo vemos que le arrestan,
Pedro saca su espada, ahorita te voy a defender. Cristo le dice, mete tu espada en la vaina. La parte que voy a enfatizar acá es, ¿acaso no voy a beber la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Cristo sabe que hay una copa que tiene que beberse y en esa copa está la ira de Dios por el pecado del pueblo que Dios escogió para regalárselo a su Hijo. Y en esa copa está el infierno de todos y cada uno de los que son parte del pueblo elegido de Dios. Y Jesús sabe que va a beber esa copa. Jesús le dice a Pedro, guarda tu espada, esto tiene que pasar así. Pero Cristo está muy consciente de que el martirio principal de la cruz no son los clavos. Claro que eso es parte de, pero lo que Jesús va a beber en la cruz es la ira de Dios contra el pecado de su pueblo. Y ya está en el caminito, ya está enfilado y va determinado a cumplir la voluntad de Dios. Síguele por favor en el 12. Así que los soldados, no, ¿qué? Ay, Sí. Así que los soldados A ver, como que se te está cortando y no te escuchamos. primero lo llevaron ante Anás. ¿Sí me escuchas? Sí, a ver, síguele. El suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre, por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose. Entonces, dos de sus discípulos, que es Pedro y Juan, van, siguen a Jesús a ver a dónde se lo van a llevar. Aquí dice, bueno, pues que arrestan a Jesús, lo atan, se lo llevan con Anás, que es el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Juan puede entrar porque pues tenía palancas y conocía al sumo sacerdote, Pedro no, pero Juan platica con alguien para que dejen entrar a Pedro y de repente le hacen una pregunta a Pedro y le dicen, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Recordemos que unos capítulos antes Pedro dijo, Señor, hasta la muerte contigo, a donde haya que ir, hasta donde tope, ahí estoy. Cristo le dijo, no, Pedro, tú me vas a negar. No, 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 ¿cómo crees? ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? ¿Y qué dijo Pedro? No, no lo soy. Pedro acaba de traicionar a su amigo. Por eso aquí, como les digo, nos está dando el relato de dos traidores. Pedro está negando que conoce a Jesús por miedo a que le pase algo a él. ¿Dónde quedó su amor? ¿Dónde quedó su devoción hasta la muerte? Pedro la tiene, pero es un hombre pecador y pecaminoso como tú y yo. Y Cristo lo sabe. Y Cristo sabía que Pedro iba a caer de manera profunda y de bruces, pero no iba a ser una apostasía final ni una negación final. Por eso Cristo le dice, voy a orar por ti, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces Pedro dijo, no, yo no lo conozco, yo no lo soy. Síguele por favor en el 19. Bueno, ¿estás ahí? A ver, por favor, vamos, hermana, si nos puedes apoyar con el 19. Sí.
Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó, si dije algo indebido debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, al sumo sacerdote. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de esos discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te viene el huerto de olivos con Jesús? Una vez más Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Ahí. Entonces, están juzgando a Jesús, quieren saber sobre las enseñanzas de Jesús. Cristo dice, todo lo que he dicho siempre ha sido público, pues pregúntenle al pueblo, ellos me han escuchado, yo no hablo en secreto. Y llegan otra vez con Pedro. Y por segunda vez Dios le da la oportunidad de que diga, sí, yo soy amigo de Jesús. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero alguien le dijo, no, yo te vi en el huerto con Jesús. Y Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. Y cuando ese gallo cantó, las palabras de Jesús taladraron el corazón y la mente de Pedro. Él le acababa de decir al maestro, yo hasta la muerte contigo, nunca te voy a abandonar, aunque los demás se vayan, yo no. Y en menos de unos cuantos minutos, ya 3 veces, negó tener algo que ver con Jesús. Es un tanto y un poco como si hoy te preguntan, oye, ¿eres cristiano? Y tú dices, no, ¿cómo crees? Yo no soy cristiano. Estás negando a tu Señor. Pedro está traicionando al Señor también. Síguele, por favor, hermana, 28. ¿Sí me escuchan? Sí, es que no prendí mi micrófono. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con esto se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó. ¿Lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó. Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un Entonces, insurgente. ok, gracias, hermana. Entonces, llevan a Jesús ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote, lo llevan ante Pilato porque los judíos no podían matar a ninguna persona, estaba prohibido por Roma, ellos querían muerto a Jesús. Pilato interroga a Jesús, no encuentra ninguna falta en él. Cristo le dice cuál es el propósito de que él haya venido al mundo y es para dar testimonio de la verdad. Pilato pregunta, ¿qué es eso?
como si fuera un concepto filosófico sin saber que la tenía enfrente de él, porque la verdad era una persona y es una persona y esa persona es Jesús. Aún así él decide y todos ellos deciden condenar a un inocente a la muerte. El pueblo que unos días antes estuvo gritando bendiciones al que viene en el nombre del Señor, Hosana, etcétera, etcétera, hoy está pidiendo crucifícalo. No sueltes a Jesús. Queremos a Barrabás. Incluso Barrabás era un asesino, Barrabás era un rebelde, suéltalo a él. Cristo se está enfrentando a la injusticia humana, pero Dios ha planeado todo esto, usando incluso el pecado del hombre para lograr sus propósitos. 19, rapidísimo. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo bofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato, yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado el desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se presentó en el tribunal en la plataforma llamada El Empedrado, que en hebreo es Gabata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a grito los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Ay, espérame. Entonces, una vez que Pilato no lo encuentra culpable de nada, manda que azoten a Jesús con un látigo, que lo maltraten un poco, le ponen una corona con espinas en la cabeza. Los soldados romanos se burlan de él como si fuera un rey con un manto púrpura, le dicen vive el rey, ¿no? Y se burlaban mientras le pegaban. Y Pilato pensaba, bueno, tal vez ya que le di pues un escarmiento, ¿no? El pueblo ya se calmará. Y Pilato dice que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada, entonces ¿por qué lo mandó a azotar? ¿Sí? Y él sigue, o sea, él sigue clavando su propia tumba y su propia condena porque dice, yo sé que este hombre es inocente, pero aún así, él va a dar la orden de matarlo. Entonces dice que sale Jesús con la corona de espinas sobre la cabeza, el manto púrpura puesto. Pilato dijo, aquí tienen al hombre. La gente gritando, crucifícalo, crucifícalo. Pilato, pues ustedes crucifíquenlo. Yo no lo encuentro culpable. O sea, yo no encuentro nada bajo la ley romana por lo cual yo lo tenga que matar. Sí, pero es que según nuestra ley, él debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Esto ya lo sabemos, Cristo nunca ocultó su deidad. Él se hizo uno con Dios, y entonces es un blasfemo y tiene que morir. Así que cuando Pilato nos escucha esto, tuvo más miedo que nunca porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Vio al pueblo muy soliviantado, vio al pueblo muy acelerado, el pueblo que reclamaba y si algo pues le gustaba, digamos, a los pretores en Roma era tener como su circunscripción totalmente en paz, porque luego el César como que se enojaba de que hoy estás permitiendo escándalos en tu ciudad y les castigaba, ¿no? Entonces Pilato tuvo más miedo al César que a Dios.
vuelve a tomar a Jesús, lo mete a su casa y le dice, ¿de dónde eres? No le da ninguna respuesta. Y Pilato le dice, no me hablas, no te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte. Básicamente, no te das cuenta que tu vida está en mis manos. Y Jesús le dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. O sea, el poder que tú tienes sobre mí te lo dio mi Padre. O sea, tú no tienes ningún poder sobre mí. Y si lo tienes es porque mi Padre te lo dio. Pero Cristo le deja claro, porque él sabe que Pilato es culpable de lo que va a hacer, pero también hay grados de culpa. El que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Por eso yo estoy convencido y les puedo asegurar de manera casi dogmática que seres humanos en el infierno que van a tener la mayor condenación es Judas, o el ser humano en el infierno que va a tener la mayor condenación probablemente es Judas. Más que Hitler, más que todos ellos. El pecado de Judas fue gravísimo. Cristo dice, mejor le hubiera sido a tal hombre nunca haber nacido. Pero él tampoco deja en este grado, pero vamos, en este caso tampoco deja a Pilato sin culpa. Él tiene mayor pecado, pero tú también vas a tener culpa, porque vas a condenar a un inocente con el poder que Dios te dio. Ahora, desde luego, todo estaba ordenado por Dios, pero la gente seguía siendo responsable de sus acciones. Perdón. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron, si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Básicamente, este hombre se proclama rey y no tenemos otro rey que César, así que si tú lo dejas ir, tú estás básicamente en sedición contra César, o sea, te vamos a acusar con el César. Y él temió. Dice, porque todo el que se proclama a sí mismo como rey está en rebeldía contra César. Y esto fue suficiente y bastó para que Pilato tomara a un hombre inocente, al cual por su propia boca él dijo, no encuentro culpa en este hombre, y lo mandó crucificar. Así que Pilato, una vez que el pueblo grita crucifícalo, les entrega a Jesús para que lo crucificaran. Y aquí Cristo ya está sufriendo ignominias y lo están golpeando, se están burlando de él. Noten que la gente que está, digamos, haciendo esto es la misma gente que Cristo está sosteniendo con su poder. O sea, si tú estás existiendo hoy es porque Cristo te está sosteniendo. Él sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Y la gente que le estaba escupiendo, golpeando, insultando, es gente que el mismo Cristo estaba sosteniendo en ese momento con la palabra de su poder. Él pudo haber dicho, se acabó y todos morían, y punto. O como le dijo a Pedro, le puedo pedir a mi Padre y me manda legiones de ángeles. Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras? ¿Cómo conseguiría, cómo alcanzaría yo la redención de mi pueblo? Noten entonces que la redención del pueblo de Dios demandó el sufrimiento y la muerte y el derramamiento de sangre del Hijo de Dios. La redención del pueblo de Dios demandó que Dios hecho carne pagara con su vida y con su sangre por el pecado de su pueblo. Entonces lo entregó para que lo crucificaran, para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús, él cargando su propia cruz, como 600 metros más o menos, él fue cargando su cruz, ya golpeado, cansado como estaba, fue al sitio del lugar llamado La Calavera, porque ahí te vas a morir, y vamos, en hebreo se llama Gólgota. Juan es muy rápido, dice, allí lo clavaron en una cruz. Y tú te puedes meter, vamos a estudiar todo el procedimiento romano de la crucifixión y toda la técnica que usaban y dónde ponían el clavo y todo esto. Y todo eso es parte de... Pero Cristo estaba llevando en ese momento el pecado de su pueblo. Y Cristo estaba bebiendo y bebería de la mano de su Padre una copa llena con el infierno y con la ira de su pueblo. De tu pecado y de mi pecado, de tu infierno y de mi infierno. Es tu pecado y eres tú el que puso a Jesús en la cruz. ¿Quién mató a Cristo? Claro que lo mataron los judíos, pero también lo mataron los romanos. Pero también lo mataste tú. Y también lo maté yo. Porque fue mi pecado y tu pecado el que clavó a tu Señor y a mi Señor en la cruz. Esto recuérdalo cuando quieras pecar. Esto recuérdalo cuando quieras andar ahí curioseando y jugando con el pecado. Esto recuérdalo cuando creas que el pecado pues no es grave, no pasa nada.
¿Quieres ver qué tan grave es el pecado? Asómate a la cruz de Cristo. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada de su lado, a cada lado, y a Jesús en medio. Entonces estaba Jesús y dos ladrones. Por los paralelos, pues vemos y sabemos que los ladrones, incluso los dos estaban insultando y burlándose de Jesús hasta que el Espíritu Santo transformó, regeneró inmediatamente a uno de los ladrones y creyó en él. ¿Sí? Pero ahí estaba Jesús muriendo con los pecadores. Jesús estaba en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Como él decía que era rey de los judíos, Pilato lo mata bajo el cargo, digamos, de rey de los judíos. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambie la inscripción el rey de los judíos, pon una que diga, él dice yo soy el rey de los judíos. Oye, nos estás quemando. Aquí parece que él sí es nuestro rey. No, pon una inscripción que diga, él decía que es el rey de los judíos. No, respondió Pilato: lo que escrito, escrito está, y así quedará. Es un poco de venganza de parte de Pilato para los judíos por estarlo presionando y amenazando con ir con César. No, que quieren que lo mate, pues lo voy a matar, pero los voy a ridiculizar, como que poniendo que estoy matando ahí a su rey, aunque en realidad sí era su rey. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, y pueden leer, como les digo, toda la técnica y todo qué pasaba en el cuerpo con la crucifixión, pero solo grábate esto: Cristo está colgado desnudo en esa cruz, sufriendo la ira de su Padre, porque tú y yo somos terribles pecadores, y la única manera para que nosotros pudiéramos estar reconciliados con Dios y que lo pudiéramos tener como Padre era que un hombre perfecto muriera bajo la ira de Dios en nuestro lugar. Entonces, una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron su túnica, la cual dice que no tenía costura, y fue tejida de arriba, vamos abajo, de una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Pues su túnica, dijeron: ¿para qué la rompemos? Mejor vamos a rifarla. Con esto se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi vestimenta y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron: se sortearon la ropa del Señor. Estaban de pie junto a la cruz. ¿Quién? Dice que la mamá de nuestro Señor, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Mujeres estaban ahí al pie de la cruz. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, que sabemos que este es Juan, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús era el primogénito. Aquí, por lo que se entiende en el contexto, José, su padre, pues ya tenía mucho que había muerto, así que María era viuda, él era el primogénito, él está por morir, él está llevando la ira de Dios, pero aún así no se olvida de sus responsabilidades familiares, y entonces encomienda a su madre con su amigo. Así que le dice: a ver, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo pues le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Juan, tienes que ocuparte de mi mamá. Yo ya me voy, pero te encargo a mi mamá. Cristo se encargó aún de hacer los preparativos colgado en una cruz para dejar todo en orden con su mamá viuda, porque sabía que se iba a quedar sin la protección del primogénito. ¿Ok? Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado, o consumado es. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y Jesús murió. El Dios que se hizo hombre murió. Dios no murió. No quiero separar sus naturalezas, pero Dios no murió. El Dios que se hizo hombre murió. Entonces Jesús en su humanidad muere, pero al final no podemos separar sus naturalezas, ¿sí? Pero tampoco lo podemos entender. Entonces vamos a ser claros en esto: Jesús murió.
en este momento murió bajo la ira de su padre. Murió abandonado por su padre, porque en los paralelos ustedes ya lo han leído y dice, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba haciendo maldición en ese momento y estaba llevando las maldiciones de su pueblo. Era el día de la preparación, recuerden, están por celebrar la Pascua y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. La gente crucificada no moría tan rápido. ¿Por qué? Porque se impulsaban con las piernas como para tomar aire y para que los pulmones como que se abrieran. Entonces como que ahí en la cruz como que se recargaban en la cruz y se impulsaban con las piernas. Entonces lo que ellos ya querían es que todos se murieran porque ya viene la Pascua y no queremos tener cadáveres acá, nos va a contaminar el tema. Entonces, por favor, o sea, digo, nos tienen que partir las piernas porque si les rompen los huesos pues de las piernas ya no se pueden como impulsar con las piernas, ya no toman aire y se sofocan y se asfixian y se mueren. Entonces, para que se apresurara su muerte, así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas porque estaba profetizado que ni uno solo de sus huesos sería tocado ni roto. Ellos no podían entender porque Jesús ya estaba muerto, era muy rápido para que muriera una persona crucificada así. Pero él ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Y en los paralelos vemos, y ya lo han leído ustedes y lo podrán leer, que cuando Jesús muere vienen una serie de eventos cataclísmicos. Hay un eclipse tremendo, hay un terremoto, se rompe el velo del templo, muertos resucitan, o sea, el soldado romano dijo verdaderamente, o sea, cuando lo vio morir, todo lo que estaba pasando en el mundo alrededor de su muerte, dijo, este hombre sí era el Hijo de Dios. Pero entonces vieron que Jesús ya estaba muerto, no le quiebran las piernas. Sin embargo, uno de los soldados dice que le atravesó el costado con su lanza y de inmediato salió sangre y agua. Y aquí no vamos a ser técnicos porque no somos médicos y no podemos como saber con una necropsia cuál fue la causa de la muerte física de Jesús. Pero aquí hay algunos médicos que dicen que si esto pasó, que salió sangre con agua, es porque el corazón le explotó. O sea, le reventó el corazón. Y los médicos dicen que es posible que una persona le reviente el corazón, no que tenga un infarto, sino que le reviente, le explote así como una bomba, como pum, el corazón, cuando está sujeta a una angustia, o sea, indecible, pues. Solo piensa lo que llevó Jesús por ti y por mí. Por favor, piénsalo. Y lo pienso yo también. Piénsalo cuando estés tentada o tentado a pecar y a practicar aquello que colgó a tu Señor en esta cruz. Entonces, pues ya llegan, vamos, y lo pinchan con una lanza y sale sangre con agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también crean, este es el mismo Juan. Yo lo vi, así que lo que estoy diciendo es verdad. Estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen, y uno de sus huesos será quebrado y mirarán al que atravesaron. Estaba profetizado que no le iban a romper los huesos, estaba profetizado que lo iban a atravesar con una lanza, eso estaba profetizado muchos años antes de que Jesús siquiera naciera. Se está cumpliendo todo al pie de la letra, se cumplió todo al pie de la letra en la persona de Jesús. ¿Quién me puede ayudar ya con los versículos que faltan del 38 al 42, por favor? Ya me duele mucho la garganta. Yo, Ok, Isari, pues, el 38. sí. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó
Nicomeno, así sí. ¿Cómo se le dice? Nicomeno. El, ¿Dónde vas acá? O sea, Nicodemo. sí, Nicodemo. sí. El hombre que había ido a ver a Jesús de noche llevó consigo unos 33 kilos de un, un Ungüento. ungüento Ungüento per- perfumado. perfumado, una mezcla de mirra y aole, de acuerdo con la costumbre de los en, entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untando con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la Crucifixión. De la glorificación crucifixión. estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado, y como era el día de preparación para la Pascua y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Gracias, Cris. Entonces, Sí, una vez que Jesús muere, hay dos personas o sea, bueno, que pertenecían al Sanedrín, que eran parte de los fariseos, que eran como seguidores en secreto de Jesús, porque tenían miedo de los judíos, y era José y Nicodemo. Este ya lo conocemos, en Juan 3 me parece que está Nicodemo, pero ya lo conocemos. Entonces, hay dos fariseos, miembros del Sanedrín, que son seguidores de Jesús, que aquí ya se destapan completamente, ya no les importa. Porque o sea, vamos, el hecho de ir con Pilato y pedir el cuerpo de Jesús ya es identificarse con Jesús en su peor momento, porque ya está muerto. Pero ya no les importa. No les importa lo que piensan los judíos, no les importa lo que piense el Sanedrín. Ellos van con Pilato, piden el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Para enterrarlo. Así que Pilato les concede el permiso, van, buscan el cuerpo, se lo llevan, lo preparan como lo preparaban los judíos, con perfumes, con mezclas de ciertos aceites, todo esto, ¿no? Envuelven el cuerpo de Jesús untado con las especias en los lienzos de lino. El Señor ha muerto, sus discípulos se han desaparecido. Pedro le ha negado, Judas le ha traicionado. Los demás están muertos de miedo, no quieren dar la cara, están temerosos, no entienden qué es lo que acaba de pasar. Ellos estaban esperando que el reino se instaurara y en cambio acaban de matar a su señor, acaban de matar a su amigo y ahora lo están enterrando. Su mundo está, pues, o sea, como patas para arriba, dando vuelcos y vueltas y no saben qué es lo que ha sucedido. Entonces, donde lo crucificaron cerca, vamos, había un huerto con una tumba pues que jamás había sido, digamos, usada, y como era el día de preparación para la Pascua, como la Pascua ya estaba cerquita, la tumba estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Hemos terminado con la misión de leer 17, 18 y 19 en una sesión. Si el Señor lo dispone, la próxima semana vamos a terminar con otra misión titánica, que es, vamos a aventarnos, si Dios quiere y lo dispone, el 20 y el 21. Y de esa manera terminamos el Evangelio de Juan. Entonces, todo parece que está mal, todo parece que está en tinieblas, que el mal ganó, que Cristo está muerto, pero viene la resurrección. Y este es el evento cataclísmico que va a cambiar la historia de la humanidad. Y si Dios quiere, lo vamos a ver el próximo lunes, capítulo 20, capítulo 21 de Juan, para terminar ya con el libro. Entonces, hasta aquí de todo lo que vimos hoy, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? no. No, Ok, muy bien, entonces si no hay preguntas, no hay dudas, no hay nada, voy a terminar con la grabación un momento, por favor.